Vamos a la palabra de Dios. Prudente, pero valiente. Una de las características que tenía David, dice el verso número 18, que él era vigoroso, él era un hombre de guerra, él era hermoso, además sabía tocar instrumentos, y no solo eso, él estaba ungido. Era también, dice la Biblia, prudente y valiente. Prudente pero valiente. Prudente pero sin miedo. Porque cuando hablamos de prudencia, muchas personas han dicho: ¿y por qué, si ustedes son muy valientes, por qué no van a China a orar contra los del coronavirus, etcétera? Somos prudentes y no tenemos miedo. Muchos han puesto como prudencia como sinónimo de cobardía, pero no es eso. Prudencia es muy diferente a lo que la gente piensa. Y David era prudente, pero sin miedo. Era prudente, pero valiente. Dice el verso número 18: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y él es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que este David esté conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de Saúl. La Biblia me dice claramente que David era un hombre ungido. Él sabía tocar, era vigoroso, hombre de guerra, hermoso, pero era prudente y también era valiente. La palabra prudente, bíblicamente hablando, significa sabio, significa entendido, significa avisado. Eso es la palabra prudente. Jamás significa cobarde o con miedo. Nosotros los cristianos somos prudentes, pero sin miedo. Somos sabios, entendidos y avisados. La Biblia dice que prudente, en Proverbios 10:19, es alguien que refrena sus labios. Prudente, en Proverbios 11:12, es alguien que sabe en qué momento debe callar y guardar silencio. La Biblia me dice en Proverbios 12:16 que prudente es alguien que no hace caso de la injusticia, del vituperio o del agravio. Proverbios 13:16, prudente es alguien que procede con sabiduría. Proverbios 17:27, prudente es alguien que tiene entendimiento. Prudente, Mateo 7:24, es alguien que analiza, alguien que reflexiona, alguien que sabe dónde edificar. Eso es prudente. Prudente, en Mateo 25:2 me dice que son todos aquellos que están perseverando en Cristo, los que están orando, los que están ayunando, los que oran con entendimiento, son prudentes. Eso dice la Biblia. Prudente, en Proverbios 14:15 dice que son aquellos que miran bien sus pasos y se apartan del mal. Eso es un prudente, un avisado, un sabio, el que mira sus pasos y se aparta del mal. Y Proverbios 22:3 me dice que prudente son aquellos que ven el mal y se esconden. Mas los insensatos, los simples, miran el mal, pasan y reciben el daño, dice la Biblia. Ser prudente
es ser sabio, ser avisado, ser entendido. Y como entendidos, nos escondemos en Cristo Jesús. Como sabios y prudentes, nos escondemos en la palabra de Dios y en todas sus benditas promesas. Prudentes, pero sin miedo. Prudentes, pero valientes en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien preguntó: ¿y por qué no va a orar al hospital? Hermanos, ese es el pan de cada día de los pastores. Vamos a los hospitales. Y a decir verdad, nos tocó ir cuando ya estaba el coronavirus al área donde no puede encontrar cualquiera, pero no importa, allá nos manda el Señor. Y lo he dicho a los hermanos de Acámbaro y les vuelvo a decir: si algún hermano se encuentra enfermo, no duden en llamar a los líderes de la iglesia o a este siervo para irle a ver y ungirle con aceite en el nombre de Jesucristo, como está escrito en Santiago. Lo hacemos, prudentes pero valientes. Es lo que somos nosotros, prudentes pero sin miedo. Prudente no es sinónimo de cobardía o falto de fe. No es que tengamos falta de fe. Si usted va ahora mismo como pastor al hospital, no lo dejan entrar, lo andan corriendo. ¿Qué vino a hacer usted aquí? ¿No ve cómo está esto? No dejan cualquiera entrar. Ahora, si yo voy con los síntomas del COVID, me dejan entrar y a lo mejor me mandan 14 días a mi casa. Pero debemos ser prudentes, pero sin miedo. Prudentes, pero sabios, entendidos. La sanidad de cada persona, cuando oramos por ellos, no depende de nosotros. Dios es el que sana. Dios es el que va a dar la sanidad. Depende del Señor si sana a la persona o no la sana. Algunos pastores han enfermado en otro país del COVID. No es que tengan falta de fe, no es que sean cobardes. No. Es que somos seres humanos, pero seguimos siendo prudentes pero valientes, prudentes pero sin miedo. Así que usted, hermano que me escucha, hermano, hermana de Acámbaro, usted es una persona valiente pero prudente, prudente pero sin miedo. Estamos listos para ir a orar donde sea, pero somos prudentes. Si la OMS o la Secretaría de Salud de México nos dicen que para ir a comprar a un centro comercial tenemos que ir con cubrebocas, bueno, me toca ir por ser buen testimonio con cubrebocas. Si tengo que ir a un banco, tengo que ir con el cubrebocas y guardando 1,5 metros de distancia con la persona. Usted es falto de fe, no tiene valentía. Sí la tengo, pero tengo que ser respetuoso, de buen testimonio, entendido, sabio, prudente, pero valiente. No nos da miedo, jamás. Al contrario, si nos vamos con Cristo por los medios que sean, nosotros estamos contentos, nos vamos con Él. La buena batalla hemos peleado y nos vamos con Cristo. Ningún verdadero cristiano le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo al COVID ni al diablo, porque sabemos que si este cuerpo va a descansar en una tumba, el alma de nosotros va a volar y se va a ir con Cristo y vamos a estar mejor con Él, vamos a estar mejor con Él. Pero somos prudentes, pero somos valientes también, gloria a Dios. David era valiente y era prudente, dice la Biblia. Era valiente y era prudente. Dice en 1 Samuel capítulo 17 en el verso 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y
jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tuvieron miedo. Pero había un joven que era prudente pero valiente. Todo el ejército israelí tenía miedo, pero había un joven que era prudente pero valiente. Y dice el verso 26 de ese capítulo 17: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David sentía celo y decía: ¿quién es este? Pero era prudente. Él no salió corriendo y dijo: a ver, yo aquí estoy. No, él era prudente pero valiente. Fue a hablar con el rey Saúl, llegó a los oídos de Saúl, y David fue a hablar con el rey Saúl. Y dice la palabra de Dios en el verso 17:34: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté conmigo. Sabemos que el Dios de David está con nosotros. Y si Él nos manda a pelear con un gigante, llámese como se llame, nosotros estamos dispuestos, pero somos prudentes, pero también valientes. Así que David, él era prudente, pero valiente. No cayó en ser impulsivo, actuar como un niño con enojo. Él sabía ser prudente. La prudencia de David lo llevó a levantar 5 piedras. Sí, él era entendido y valiente, pero no por su valentía él iba a enfrentar al gigante con una sola piedra, aunque él sabía, tenía la fe que Dios guiaría esa piedra y mataría al gigante. Pero él era prudente. Algunos escritores dicen: es que tomó otras 4 por los hermanos de Goliat. Seguramente habrá pensado quizás eso. Algunos otros dicen: no, es que si fallaba agarraría otra piedra. Como sea, no vamos a cuestionar eso. Usted puede quedarse con la opinión que quiera, pero el hecho real de este momento es que David era prudente. Era prudente David. Así que en 1 Samuel 17:40 dice la palabra de Dios: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Listas. Dice la Biblia que las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue a
Y el filisteo venía andando, acercándose a David. Ahí venía el filisteo. Nosotros no tenemos miedo al gigante llamado COVID. No tenemos temor a la muerte. Pero Dios nos ha dejado claro en su palabra que seamos prudentes, que obedezcamos a nuestras autoridades, que hagamos un buen testimonio, que guardemos lo que el Señor quiere en su palabra y somos valientes. Y por eso obedecemos las autoridades. Por eso obedecemos. Hacemos las seguridades de higiene y de distancia, etcétera. Pero sin miedo. Sin miedo. No tenemos temor. Oiga, ¿quién le va a tener? Un cristiano no le va a tener miedo al COVID. Oiga, si el diablo es más terrible que el COVID y no le tenemos miedo, ¿quién le va a tener miedo al COVID? Nosotros los cristianos no, pero somos prudentes. Somos prudentes. Tratamos de ser lo más prudente. Tratamos de hacerlo. Prudentes pero sin miedo. Prudentes pero valientes. Y dice en primera de Samuel 17, verso 44. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El filisteo estaba provocando a David y David le dice: hey. Y el filisteo contesta: ven a mí. Es para que David hubiera salido corriendo. Ahora es cuando. Y se hubiera abalanzado. Sigo leyendo el verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tú vienes así, pero yo vengo en el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hay Dios en Acámbaro, hay Dios en mi casa, hay Dios en tu casa. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Oh sí, la solución no es de nosotros. Dios ya puso solución a lo que estamos pasando. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y dice el verso número 49: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Observe bien en esta porción bíblica. El filisteo provocó a David, pero David era prudente, y no fue hasta que David vio que el gigante venía contra él, que David fue a la línea de batalla y sabía que era el momento de sacar la piedra y lanzarla con su honda, y sabía que daría en el blanco, porque David era prudente, pero muy valiente. Ese es David. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y usted sigue leyendo y se dará cuenta que David llega, agarra la espada del gigante y con esa misma espada le corta la cabeza al gigante. Oh sí, en el nombre de Jesús hay mucho poder, hay victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Prudente
a la enfermedad, no le tenemos miedo, porque sabemos en quién hemos confiado. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Sabemos que contamos con Él. Y si Él permite que uno se enferme, bueno, así Él lo permitió. Y si Él permite que por esa enfermedad u otra causa u otra enfermedad tenga que emprender mi viaje con Él, oh, gloria a Dios, así Él lo permitió. Pero sigamos siendo prudentes, hermanos de Acámbaro. Sigamos siendo prudentes, pero valientes, sin miedo. La pregunta entonces es: ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? Sabemos que somos prudentes, pero ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? Yo les voy a decir dónde están los valientes. Están siguiendo esta transmisión en vivo. Están escuchando este mensaje. ¿Dónde están los valientes? Aquí están los valientes, escuchando la palabra de Dios, alabando a Dios, al único y verdadero Dios. Aquí están los valientes, aquí están los valientes, esforzándonos, como dice Josué 1:6. Aquí están los valientes, fortaleciéndonos, como dice Josué capítulo 10, verso 25. Aquí están los valientes, peleando la batalla, como dice Primera de Samuel 18:17. Aquí están los valientes, como dice la palabra en la Biblia, en Mateo 11:12. Estamos arrebatando el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es de los valientes, en el nombre de Jesús. Así que si está usted siguiendo esta transmisión, amado hermano, usted es un valiente, porque usted ha estado orando, ha estado ayunando, ha estado haciendo vigilia, está testificando. Por medio de lo que sea, usted está testificando. Entonces, usted es un valiente. Usted es un valiente, pero prudente. Prudente, pero sin miedo. Si está siguiendo esta transmisión, Dios te bendiga. Usted es un valiente. Prudente, pero valiente. Para muchos, quizás somos cobardes, como cobardes, pero animando a todos, como incrédulos, pero creyendo que Cristo viene pronto, aleluya, como engañadores, pero veraces. Y como dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 6, verso 9, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndonos todo. Gloria sea al nombre de Jesús. Yo no sé, ahí en tu casa puedes dar un aplauso al Señor, porque Él merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Aleluya. Hoy es el día de salvación, usted que me está mirando. Nosotros los cristianos no hemos bajado la guardia. Seguimos orando por tu familia, seguimos orando por este Acámbaro, seguimos llevando la palabra donde se nos solicite. No tenemos miedo a nada de esas cosas, porque al fin y al cabo sabemos para dónde vamos. El problema es que cuando tú no sabes a dónde vas, ahí sí tienes miedo. Tú tienes miedo de enfrentar a la muerte, porque no sabes a dónde vas. O a lo mejor sí sabes a dónde vas. No has andado bien con Dios, y como no andas bien con Dios, te da ese miedo, ese pavor ahí. Pero hoy es día, tú que me miras en esta transmisión, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es el día que el Señor quiere que te arrepientas de todos los males y pecados y que te pongas a cuenta de Él. Porque al final, sea por este virus, o sea por un accidente, o sea por otra causa o razón, tú y yo algún día vamos a partir de este mundo y vamos a estar delante del Señor, dando cuentas de lo que hicimos en esta vida y en este cuerpo.
Así que no tengas temor, Dios está contigo. Nosotros los cristianos no tenemos miedo, pero somos prudentes, pero sin miedo, prudentes, pero valientes, como cobardes, pero dando palabras de ánimo a todos. Así somos nosotros. Y la Biblia dice ahí, en este capítulo 6, el verso 1, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibas en vano esta palabra, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Tal vez por algunas razones que tú no conoces, tienes temor, tienes miedo, tienes angustia, pero el Señor Jesús está contigo. Ponte a cuentas con Él, habla con Él, sigue siendo prudente, pero nunca tengas miedo. Sigue siendo prudente, pero valiente, valiente en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ponernos de pie. Tú, si estás en tu casa, te invito a que pongas de pie. Quiero hacer una oración por usted. Quiero hacer una oración por usted. Una oración por aquel que está triste. Una oración por aquel que está sufriendo escasez. Bendigo a mis hermanas de la tinaja que nos mandaron nopales. Si tú estás cerca de este lugar, con todo gusto te podemos dar unos nopales que ya hemos empezado a repartir. Bendigo a mis hermanas que también nos dieron unas guayabas para dar a quien quiera. Aquí estamos, si estás cerca de este lugar. Igual, si tú estás enfermo, no te preocupes. Dios todavía sigue siendo la solución. Nosotros vamos a orar por ti. Si necesitas una oración, escríbenos y estaremos orando en nuestras casas. Las llevaremos en nuestro corazón. Si tú quieres que el próximo culto, el miércoles a las 6 o el domingo a las 4, oremos por tu necesidad, escríbenos. De donde quiera que usted esté, escríbanos. Vamos a seguir orando por ustedes. No tengas temor, no tengas miedo. Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. No tengas temor. Él está con nosotros. El Señor Jesús sigue estando con nosotros, pero sigue siendo prudente. Y cuando abramos este santuario, o ahí donde tú estás congregándote, lo abra nuevamente, no vayas a faltar a los cultos, porque el Señor ha sido fiel con nosotros. Vamos a orar por usted en el nombre de Jesús. Somos prudentes pero valientes, somos prudentes pero sin miedo. Quiero orar por usted que nos mira y por aquellos poquitos que podemos estar aquí, porque hay que tener prudencia para estar aquí. Oh, bendito Dios Todopoderoso. Allá están mis hermanos, unos dentro de este país y otros fuera de este país. Pero tu mano es tan poderosa que se extiende por todo nuestro planeta. Allá donde están mis hermanos, quizás han tenido aflicción, han tenido esa angustia, han sentido, Señor, que ha faltado el pan físico y espiritual, pero hoy tú nos das una palabra, que sigamos siendo prudentes, astutos, entendidos, sabios, pero valientes, sin miedo, porque tú sigues estando con nosotros. Sí, Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos de Cámbaro, bendice a mi familia, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, a mi nuera, a mis nietos, bendice a toda tu iglesia donde quiera que se encuentre, Señor. Arranca de nuestro corazón el temor y el miedo que no viene de ti, mas nunca se quite de nosotros el temor a tu palabra, la reverencia, el respeto a tu palabra. Sí, Señor, gracias, mi Dios, gracias, Señor. Bendice tu iglesia en el nombre de Jesús. Toda tristeza hoy va a recibir consolación. Aquel que está enfermo hoy va a recibir el toque de Dios en el nombre de Jesús.
Señor. Toca, toca, toca a mis hermanos, toca a mis hermanas, allá donde están, aquí los que estamos, en el nombre de